Los problemas globales de Pokémon. Este video es continuación de este otro, así que vayan a ver ese primero si no lo han visto. Después de repasar los problemas individuales y los problemas generacionales de la franquicia, quedamos en que había una serie de problemas aún más profundos. Estos son los problemas globales, problemas que se encuentran en la filosofía de diseño de todos los juegos, que hacen que aun si los viejos tuvieran todas las mejoras actuales o los nuevos estuvieran terminados como se debe, aún así no serían los mejores si no los solucionan. Se presentan como mecánicas que yo considero ya debieron haber sido reemplazadas hace tiempo. Hay unos cuantos, pero como se pueden imaginar son todavía más subjetivos que los anteriores, así que en vez de solo ir y decir estos son los problemas globales, vamos a irlos dejando con alfileres y volver a la idea más tarde. Los valores individuales y puntos de esfuerzo. Explicación rápida para quienes no sepan, ambas son mecánicas hechas para hacer a cada Pokémon individual único respecto a otros de la misma especie, uno otorgándole una distribución aleatoria de valores individuales que mejoran sus estadísticas y el otro otorgándole puntos de esfuerzo al derrotar un Pokémon, fortaleciéndolos en una estadística ligada a la especie que acaban de derrotar. Uno es la genética para que ningún Pokémon sea igual a otro y el otro es la forma de mostrar cómo el Pokémon creció acorde a las batallas que libró, y han sido muy efectivos. Son el centro del competitivo y fomentan el entrenamiento y la crianza para quienes quieran Pokémon poderosos sin penalizar a quienes no les interese. Y pese a eso, siento que no funcionan muy bien. Me baso en el principio de que saber de ellas no hace al juego más divertido. Los IVs solo hacen un Pokémon mejor por estadísticas aleatorias. Prácticamente nunca hay una razón para tener un Pokémon sin IVs al máximo. Y maxearlos significa horas y horas de eclosionar huevos con buenos IVs. Mientras que los EVs subirán a tu Pokémon en estadísticas que probablemente no necesiten. Y para mí lo peor de todo, te penalizan por intentar cosas nuevas. Porque tanto como vuelven a tus Pokémon que pelean más fuertes, harán que cualquiera que intentes intercambiar a tu equipo sea más débil de lo que debería solo porque no ha batallado tanto. Que tiene sentido solo si asumimos que los Pokémon salvajes nunca han peleado entre ellos, pero de nuevo, entrenarlos se traduce en tener que buscar a una especie que sepas da los EVs correctos y farmearlos hasta estar en un nivel equiparable con el resto del equipo. Creo que los problemas de estos, el que no sean divertidos, se evidencian en las mejoras que han tenido a través de los años. Para los IVs crearon el entrenamiento extremo, que te permite dar un objeto muy raro para maxearlos instantáneamente, y los EV han puesto varias formas alternativas de entrenarlos, hasta decantarse en remover el límite que tenían las vitaminas, permitiéndote comprar un montón y maxear los EVs a voluntad. ¿Qué nos dicen estas mejoras? Que no han hecho el sistema más divertido, lo han hecho más rápido. Te dan una forma de ganar los beneficios sin tener que interactuar con el sistema. Quiero hacer un ejemplo de Monster Hunter Stories, no para decir que deberían usar su sistema de genética, pero para mostrar que hay más opciones que un sistema de 25 años que no hace diferencia si todos en el competitivo llevan los mismos IVs. En Monster Hunter los genes son habilidades individuales que van en una tablilla de 3×3, como más ataque elemental, velocidad, la habilidad de resistir un golpe fulminante o el gen único de cada especie que lleva su ataque característico. Puedes transferir genes de un monstruo a otro, aunque sean de otra especie, para que puedan usar su ataque único, desbloquear sus casillas cerradas y armar combos cuando 3 genes se alinean. Dan muchas opciones y de hecho hacen que diferentes individuos sean diferentes sin ser necesariamente mejores. Los Pokémon en las cajas, o más bien los Pokémon que no son parte directa de tu equipo. ¿Recuerdan cuando dije y lo único que obtenías si capturabas a un Pokémon con tu equipo listo era una entrada en la Pokédex o un puesto menos en la caja si ya lo tenías? En parte también me refería a cómo durante la mayoría de la saga los Pokémon que captures y no vayan a tu equipo son inútiles. No hay nada que puedas hacer con ellos. No hay prácticamente nada que puedas hacer en los juegos con tus Pokémon que no sea combatir. Y eso hace que la experiencia esté muy restringida a tu equipo y nada más. Recientemente se han
empezado a dar cuenta de esto y han estado introduciendo sistemas en los que los Pokémon de las cajas pueden participar. Veas el Poképelago en Sol y Luna y los Pokéencargos en Espada y Escudo. Pero lo que no me termina de cuajar es que todos estos son juegos de espera. Mandas a tus Pokémon a hacer algo, esperas un par de horas y vuelven con recompensas. ¿Por qué no puedo hacer algo? ¿Por qué no intentar que sea un minijuego de verdad? Como no sé, Pokémon Quest o Vampire Survivors. Mandar a los Pokémon de zona en mini aventuras con las que me puedo entretener sin que sean el juego principal. La Pokédex, la enciclopedia portátil que almacena información de los Pokémon que captures. ¿Es algo decepcionante? No sé, puede que esté loco, pero ¿no les parece como que una buena porción de la información que entregan no es tan útil, pero que información que sí sería útil no aparece? Información como, no sé, alguna pista de cómo evolucionan mis Pokémon, estadísticas base, si no es con valores numéricos, entonces con las descripciones que suelen dar al medir con NPCs, un indicador de cuántos Pokémon me faltan por capturar en un área, y no es como que esa información esté oculta. En Blanco y Negro 2 podías llamar a la profesora para preguntar cómo evolucionar, y en ese y Rubio Omega y Zafiro Alpha está el indicador de los Pokémon del área. Pero más allá de las ideas básicas, yo creo que si de verdad dieran el paso extra, podrían hacer que la Pokédex sea una mecánica tan crucial y memorable como la propia captura de Pokémon y no solo la lista de Pokémon que hay que completar. Y ya que hablamos del tema, la captura Pokémon se siente bastante desfasada. Se rige por casi las mismas reglas que en la era de la Game Boy, y hasta ahora sus mejores momentos son esas tensas situaciones de por favor necesito que se capture. ¡Sí! Pero sus peores momentos son llevar más de 10 minutos tirando Pokéballs a un legendario que ni siquiera te está haciendo daño. Todo porque su ratio de captura es tan bajo. De todas las mecánicas que podrían tener un lavado de cara, creo que el que más nos beneficiaría sería el sistema de captura. Y por último, ¿cómo es que todavía no resolvemos el problema de la CMO? Ya, tenemos esto claro, las originales eran insufribles y tirarles basura se volvió un icono de la comunidad. ¿Pero de verdad han sido tan buenos sus reemplazos? Porque si hay algo que tenían de especial las CMO es que al final del día eran tus Pokémon los que te ayudaban a moverte por el mapa. 3 juegos las reemplazaron con Pokémon fijos que puedes llamar a partir de ciertos puntos de la aventura, y si bien funcionales, se sienten poco personales al ser regalados y solo servir de montura. ¿Por qué no hacer que, llegado el momento, tengas que capturar al ejemplar de la especie para poder llamarla? Ya sea como encuentro único o tener que buscar uno salvaje. Mantendría el trabajo de animaciones dentro de solo los Pokémon seleccionados y te permitiría formar una mejor conexión con ellos. 2 juegos fijan la progresión en un Pokémon específico que siempre te acompaña, lo cual es entretenido por el juego, pero no es tan sustentable. No creo que puedan seguir sacando juegos en los que no tienes elección sobre el Pokémon con el que más tiempo pasas, y luego el Espada y Escudo solo va y te quita a los Pokémon para resolver problemas y en su lugar usas tu bici para moverte. ¿Cuál es el punto de estar jugando Pokémon si vas a usar tu bici? Creo que aún no llegamos a ese punto ideal. Me alegro que las CMO se hayan ido, pero las mejoras se sienten más como un parche que intenta alivianar el problema a una verdadera solución al problema base. Ahora, ¿por qué pusimos todos estos como notas? ¿No son estos los puntos principales? ¿No son estos los problemas que hay que arreglar? No. Yo creo que no, los dejamos con un alfiler porque todos estos son consecuencias, no el problema de verdad. Si volvemos un poco atrás nos damos cuenta, pero para mostrar que hay más opciones que un sistema de 25 años, ¿por qué no intentar que sea un minijuego de verdad? Yo creo que si de verdad dieran el paso extra, de todas las mecánicas que podrían tener un lavado de cara, pero las mejoras se sienten más como un parche que intenta alivianar el problema a una verdadera solución al problema base. El verdadero problema al fondo del barril es que llevamos más de 20 años con las mismas mecánicas. No porque sean buenas, es solo que a The Pokémon Company no le da el coraje de intentar cambiarlos. La reinvención de cualquiera de estos conceptos podría ser el corazón de un juego y su experiencia más memorable si tan solo lo intentaran. Y llegó un juego que después de 24 años se preguntó: ¿y si capturar Pokémon fuera divertido?
Y no se detuvo en la captura. Dijo, ¿qué tal si reemplazamos los IVs y EVs? ¿Y si hacemos que los Pokémon en tus cajas se puedan ver y visitar cada que pasas por tu base? ¿Y si alteramos el sistema de combate? ¿Y si hacemos que completar la Pokédex sea posible? ¿Y que de hecho haya una buena recompensa? Ese fue el Pokémon Leyendas Arceus de la nueva saga de los Leyendas. Y no todos los cambios son buenos, para nada, pero su mayor fuerte no es que arregle los problemas, es que finalmente se atrevieron a tocar las mecánicas fundamentales. Imagínense si todos estos años, en lugar de usar el tiempo y recursos en terceras ediciones y juegos apurados, hubieran estado intentando hacer y probar cosas nuevas para ver qué funciona y qué no. ¿Qué tanto más cerca estaríamos de el mejor Pokémon? Este video va de que Leyendas Arceus es el mejor juego de la saga porque a diferencia de todos los demás, este sí es un ejemplo a seguir. Es el mejor pero por descarte. ¿Y saben qué tanto creo lo que estoy diciendo? Lo creo tanto que si antes del Arceus me hubieran preguntado cuál Pokémon era el mejor ejemplo a seguir, hubiera respondido que el Let's Go Pikachu e Eevee. Sus enfrentamientos salvajes son malos, sus capturas no funcionan en consola y las rutas no son compatibles con los Pokémon andantes, pero no tienen idea qué tan contento estoy de que hayan cambiado las cosas. Dieron vuelta el entrenamiento, los encuentros salvajes y la mejor iteración de los Pokémon que te siguen, y preferiría 10 veces un juego así de diferente antes que el 10º refrito de los de Game Boy. Pero sí salió en Leyendas Arceus, así que tengo un ejemplo que da menos vergüenza. ¿Qué tan lejos creen que estaríamos y qué tan lejos creen que podremos estar ahora que anunciaron que la saga de Leyendas va a seguir? Hay tantas mecánicas que me gustaría ver, no porque crea que esas sí o sí harán la saga mejor, solo que me gustaría ver cómo se la juegan. Quiero ver el intento. Y ya conseguí que cliquearan en un video de Pokémon, así que no voy a dejar eso para otra ocasión. Ronda de ideas. ¿Qué tal un juego con genética más compleja como en Monster Hunter? ¿Se imaginan poder pasar ataques únicos, habilidades o incluso tipos mediante genes? Yo creo que quedaría perfecto para un juego situado en Johto, ya que su profesor era el que investigaba la crianza cuando empezó a aparecer. ¿Qué tal uno con sistema de habilidades como en Octopath Traveler? En él los personajes tienen habilidades activas que pueden ejecutar sobre los NPCs, como comprarles, hablar con ellos, llevarlos a combatir contigo y hasta desafiar a quien sea en un combate. Imagínense cómo sería poder desafiar a un viejo random y que resulte que era el líder de gimnasio de otra región y que tiene un equipo mucho más fuerte de lo que estás preparado. Algún juego en el que de hecho intenten refrescar los gimnasios. Ha sido propuesto antes, pero ¿qué tal si en vez de llevar el tema de un tipo elemental cuyas debilidades puedes explotar, tuvieran reglas especiales como temática? Un gimnasio musical en el que todos los Pokémon usan ataques relacionados al sonido. Un dojo en el que los Pokémon usan ataques con puños y cortes. O uno que constantemente esté en el efecto de un espacio raro y te fuerce a adaptarte a las nuevas velocidades. Las posibilidades son infinitas. No necesitamos un octavo líder tipo planta. O ir más allá, ¿qué tal intentar un montón de mini mecánicas diferentes? Un juego en el que haya una zona safari con un método de captura como el Let's Go. Uno que incentive a estar cambiando constantemente de Pokémon en vez de decantarte en un equipo. O uno que te deje evolucionar en combate. A lo que quiero llegar es que hay tantas posibilidades, tantas cosas que la saga de Pokémon podría hacer, pero son tan obtusos que tuvimos que pedir por años para tener a los Pokémon que te siguen de vuelta. Y aún no están bien implementados, pese a que es la mecánica más Pokémon que jamás han hecho. Es ver a tus criaturas acompañándote. Al final del día, solo quiero un buen juego de Pokémon. Los fans de Monster Hunter tienen golazo tras golazo. Los fans de Zelda se pelean por cuál de sus obras maestras es más obra maestra. Y cualquier indie de colección de monstruos que sale tiene a los fans y haters de Pokémon persiguiéndolo como polillas. Tengo esperanzas para el Leyendas Sea. No estaría haciendo este video si no las tuviera. Y estoy especialmente emocionado porque parece que este año no tendremos ningún juego o DLC nuevo. No voy a dejar la saga si no es bueno. Podría ser tan malo como el peor Pokémon y aún así me divertiría con ganas. Pero espero que algún día podamos ver el mejor Pokémon. Bueno, eso fue un montón de edición. El video ya terminó, solo quiero decir lo que no pude incluir naturalmente en el guión. Nunca me agradaron los portales mágicos que te dan legendarios, prefiero que hayan pocos legendarios pero que todos calcen en la región a que estén todos pero metidos al final porque sí.
Se me hace más natural que la liga esté en algún lugar del mapa y que solo te bloqueen la entrada por medallas a que no puedas verla hasta el final. Ayuda a generar expectativas. No creo que el equipo Rocket sea el mejor de la saga, pero sí creo que funciona mucho mejor que la mayoría porque es fácil aterrizar por qué alguien se uniría al equipo sin ser un fanático demente. Un spin-off de granja que no tenga combate tipo Stardew Valley estaría increíble. ¡Es la salsa! ¡Es la salsa! ¡Es la salsa! Está este fangame, que lleva 14 años en desarrollo, conserva todos los ataques y estadísticas de los Pokémon, pero los adapta a un sistema de combate a tiempo real que da vuelta a toda la experiencia. Tiene casi todos los líderes de gimnasio, casi todas las ligas, y por primera vez en sus 14 años van a permitir conservar tu progreso entre actualizaciones. Se llama Pokémon Reloaded, es desarrollado por Fer y muchos voluntarios, y para fecha de este video ya debería haber salido, aunque el Winston que está escribiendo este guión aún tiene que esperar para jugarlo. Y para los que se quedaron hasta este punto del video, les cuento un secreto. Estoy 100% listo para empezar con el video de Steve Ball Run que prometí en el video de yoyos, pero me estoy esperando a poder monetizar el canal. ¿Qué? ¡Quiero oro, crack! Así que si quieren verlo pronto, compartan este video o algún otro, cualquier tiempo ayuda. Eso sería todo por mi parte, espero les haya gustado y hasta la próxima.